velada de mi 16º cumpleaños comenzó con la promesa de una noche memorable. Julia, así me llamo, estaba emocionada por pasar tiempo con mi novio y disfrutar de la ocasión especial. Sin embargo, esa noche prometedora se vio ensombrecida por las estrictas reglas impuestas por mi madre, que incluían un toque de queda temprano. Mi madre siempre había sido estricta en cuanto a los horarios, pero esta vez, su desaprobación del novio y su decisión de establecer un toque de queda temprano parecían excesivas incluso para sus estándares habituales. A pesar de mis intentos de convencerla de que me permitiera quedarme fuera un poco más tarde para celebrar mi cumpleaños, sus reglas eran inquebrantables. Así que, resignada, regresé a casa a las 9 p.m., sintiendo la decepción pesar sobre mí. El regreso a casa fue un regreso a la realidad, una realidad marcada por las estrictas normas y expectativas de mi madre. Aunque estaba agradecida por su preocupación, no podía evitar sentirme frustrada por la falta de libertad en una noche que debería haber sido de celebración y alegría. Mientras atravesaba la puerta principal, me invadió una sensación de desánimo. La emoción que había sentido al salir de casa se desvaneció lentamente, reemplazada por una resignación a las reglas de mi madre. Sin embargo, nunca imaginé que esta noche, mi cumpleaños número 16, se convertiría en una experiencia que me marcaría para siempre. Al entrar por la puerta principal, fui recibida por una escena que no esperaba. El amigo de mi madre, Doug, estaba en la sala, y no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que habían estado bebiendo. La atmósfera estaba cargada con el olor a alcohol y la risa estridente que emanaba de la habitación. A pesar de que Doug no me causaba una impresión favorable, con su aire misterioso y su tendencia a comportarse de manera inapropiada cuando estaba borracho, decidí simplemente ignorarlo y seguir adelante con mi plan de ducharme y retirarme a la cama. Mientras me dirigía hacia el baño, pude escuchar los murmullos y risas provenientes de la sala. Era evidente que la presencia de Doug estaba cambiando el ambiente de la casa, pero traté de no prestarle demasiada atención. Me sumergí en la ducha, tratando de alejarme mentalmente de la incomodidad que sentía en presencia de ese hombre. Después de salir de la ducha, me dispuse a prepararme para ir a la cama, esperando que la presencia de Doug en la casa no afectara mi noche de descanso. Sin embargo, no podía evitar sentir una ligera aprensión mientras me cepillaba los dientes y me cambiaba de ropa. La idea de tenerlo cerca mientras intentaba descansar no era precisamente reconfortante. Al salir de la ducha, me sorprendió encontrarme nuevamente con la presencia de Doug en la sala. Aunque había esperado que se hubiera marchado durante mi tiempo en el baño, estaba claro que aún seguía allí. Un escalofrío de incomodidad recorrió mi espalda cuando lo vi, preguntándome cuánto más tendría que soportar su presencia esa noche. Mi sorpresa se convirtió en preocupación cuando mi madre me informó que Doug se quedaría a dormir en el sofá, ya que no había nadie disponible para llevarlo a casa en su estado. El corazón me dio un vuelco ante esta noticia. ¿Qué tipo de situación nos esperaba ahora con él durmiendo en nuestra sala? ¿Podría confiar en que se comportaría correctamente mientras estábamos en la misma casa? Un presentimiento ominoso se apoderó de mí mientras procesaba esta información. Sentí como si una sombra oscura se cerniera sobre nuestra casa, llenándome de ansiedad y temor por lo que podría suceder mientras dormíamos. A pesar de mis intentos de tranquilizarme, no podía ignorar el peso de la preocupación que se apoderaba de mí. La noche que debería haber sido una celebración de mi cumpleaños se estaba convirtiendo en una situación cada vez más inquietante. Después de mi breve encuentro con mi madre, decidí retirarme a mi habitación, donde mi hermana y yo compartíamos la intimidad de nuestro espacio. La seguridad de nuestro cuarto parecía ser el único refugio en medio de la incómoda presencia de Doug en la casa. Al entrar en la habitación, me encontré con el reconfortante semblante de mi hermana, quien estaba cómodamente instalada frente al televisor. Nos preparamos para relajarnos y disfrutar de un momento juntas, ignorando temporalmente los problemas que acechaban fuera de nuestra puerta. Sin embargo,
Nuestra tranquilidad se vio rápidamente perturbada cuando Doug irrumpió en nuestra habitación sin previo aviso. Su presencia repentina nos dejó desconcertadas y ansiosas, preguntándonos qué motivos lo habían llevado a invadir nuestra privacidad de esa manera. Para mi consternación, Doug no mostraba signos de intención de marcharse. En cambio, se acomodó sin ceremonias a los pies de nuestra cama, como si hubiera encontrado un lugar cómodo para pasar la noche. La incomodidad se apoderó de mí mientras lo veía, sintiendo una mezcla de frustración y miedo por su presencia no deseada en nuestro santuario personal. Mi paciencia se agotó rápidamente cuando Doug continuó actuando de manera inapropiada, agarrando mis pies y dejando las piernas sin mostrar señales de retirada. Le pedí repetidamente que abandonara nuestra habitación, tratando de mantener la calma a pesar del creciente malestar que sentía, pero cada vez que lo hacía, él parecía ignorar mis peticiones, aferrándose tercamente a su lugar en el borde de nuestra cama. Finalmente, ante la persistencia de su comportamiento perturbador, me vi obligada a recurrir a mi madre en busca de ayuda. Fue un paso que tomé con conciencia, consciente de que implicaría enfrentar la incertidumbre de cómo reaccionaría ella ante la situación. Pero ante la falta de otras opciones, no me quedaba más remedio que buscar su intervención para poner fin al inquietante espectáculo que se desarrollaba en nuestra habitación. Desperté repentinamente en medio de la noche, envuelta en una neblina de confusión y temor. Mis ojos se abrieron lentamente, solo para encontrarme con una visión alarmante. Doug estaba acostado junto a mí en la cama, su presencia invadiendo mi espacio personal, de una manera que me llenaba de pavor y disgusto. La sensación de su mano en mis pantalones fue como un shock eléctrico, enviando un escalofrío de horror por todo mi cuerpo. No podía creer lo que estaba sucediendo. No podía entender cómo había llegado a este punto. Mis pensamientos corrían descontrolados, mientras mi mente intentaba procesar la realidad aterradora que tenía delante de mí. El miedo me paralizó, dejándome incapaz de moverme o reaccionar de cualquier manera. Me sentí atrapada en un estado de total impotencia, mi cuerpo congelado por el pánico mientras mi mente luchaba por encontrar una salida de esta pesadilla viviente. Cada segundo parecía una eternidad mientras yacía allí, completamente indefensa ante la presencia intrusiva de Doug. Cada respiración se sentía como un susurro fantasmal en la oscuridad, recordándome la vulnerabilidad de mi situación. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? ¿Cómo podía haber permitido que algo así sucediera en mi propia casa, en mi propia cama? Finalmente, cuando parecía que no podía soportar más, Doug se detuvo. Un suspiro de alivio escapó de mis labios mientras sentía la presión de su mano retroceder, pero el alivio fue efímero, reemplazado por una sensación persistente de inquietud y desasosiego. Sabía que esta noche dejaría cicatrices en mi alma que tardarían mucho tiempo en sanar. Después de que Doug finalmente abandonara mi habitación para ir al baño, me encontré en un estado de shock y confusión. Mi mente daba vueltas con 1000 preguntas sin respuesta, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho, sintiendo el peso de la situación que acababa de experimentar. Después de un momento de vacilación, decidí dejar mi habitación en busca de algo de calma y consuelo. Cuando llegué a la sala, me encontré con Ash, mi hermana, durmiendo en el suelo. Su presencia era un rayo de luz en medio de la oscuridad que me rodeaba, y me sentí aliviada de no estar completamente sola en esta pesadilla. Pasé el resto de la noche despierta, incapaz de encontrar paz o descanso. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Doug en mi cama reaparecía en mi mente, llenándome de temor y ansiedad. Me aferré a la esperanza de que la luz del amanecer traería consigo un nuevo comienzo, un respiro de alivio en medio de la tormenta que había consumido mi mundo. A medida que el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, me encontré con una nueva sensación de determinación. Sabía que tenía que enfrentar lo que había sucedido esa noche, aunque la idea de compartir mi experiencia con mi madre me llenara de temor y dudas. La incertidumbre sobre cómo reaccionaría mi madre ante mi confesión me mantenía preocupada. Temía que no me creyera o que minimizara la gravedad de lo que había ocurrido.
pero al mismo tiempo, sabía que necesitaba su apoyo y protección para superar este trauma y seguir adelante con mi vida. Con un nudo en la garganta y el corazón en la mano, me armé de valor y me preparé para enfrentar el día. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero estaba determinada a seguir adelante, sin importar los obstáculos que encontrara en el camino. Al día siguiente, enfrenté el desafío de ir a la escuela, pero mi mente y mi corazón estaban llenos de turbación y angustia. A pesar de mis esfuerzos por ocultar mi malestar, era evidente para todos a mi alrededor que algo no estaba bien. Mis compañeros de clase y profesores notaron mi estado de ánimo alterado, y uno de mis maestros, preocupado por mi bienestar, me remitió al consejero escolar. Caminar por los pasillos hacia la oficina del consejero se sintió como un paseo por un campo minado emocional. Cada paso me acercaba más a enfrentar la verdad dolorosa de lo que había sucedido la noche anterior. Cuando finalmente llegué a la puerta de la oficina del consejero, me encontré con una mezcla abrumadora de miedo, vergüenza y desesperación. Al entrar en la habitación, me recibió la mirada comprensiva del consejero, cuya calidez y empatía me ofrecieron un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que me rodeaba. Me senté frente a él, sintiendo el peso de mis experiencias dolorosas descansando sobre mis hombros. Me rompí en esa oficina. Las lágrimas fluyeron libremente mientras dejaba salir todas las emociones reprimidas y el dolor que había estado llevando dentro. Nunca olvidaré la forma en que me sentí en ese momento, vulnerable, expuesta y completamente desolada. A medida que compartía mi historia con el consejero, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez desde que ocurrieron los eventos traumáticos, sentí que no estaba sola. Saber que alguien más estaba allí para escucharme y apoyarme me dio un pequeño destello de esperanza en medio de la oscuridad abrumadora que me rodeaba. Sin embargo, a pesar de la comprensión y el apoyo del consejero, una sensación de impotencia persistía dentro de mí. Sentí que no había esperanza de conseguir ayuda con esto, que nunca podría superar lo que había sucedido y que la justicia nunca se haría realidad. Era una sensación abrumadora de desesperación que amenazaba con consumirme por completo. Las palabras del consejero resonaron en mi mente como un eco constante, revelando una realidad que era difícil de aceptar, pero imposible de ignorar. A pesar de que la policía estaba involucrada, las restricciones legales significaban que lo máximo que podían acusar a Doug era de acoso sexual. Era una verdad amarga de aceptar, una prueba más de cómo el sistema a menudo falla en proteger a las víctimas de agresión sexual, especialmente cuando se trata de casos tan delicados como el mío. El peso de esta verdad se volvió aún más difícil de sobrellevar al recordar la complicidad de mi madre en toda la situación. Saber que estaba al tanto de lo que había sucedido y, sin embargo, seguía siendo amiga de Doug debido a sus propias adicciones, fue un golpe devastador para mí. Sentí una mezcla abrumadora de dolor, rabia y confusión mientras luchaba por comprender cómo alguien que se suponía que debía amarme podía fallarme de esta manera. La idea de que mi madre priorizara sus necesidades de drogas sobre mi seguridad y bienestar era una herida que cortaba profundamente. Me sentí abandonada y traicionada por la única persona que se suponía que debía protegerme y apoyarme incondicionalmente. Era un dolor que no se podía expresar con palabras, una sensación de desamparo que se arraigaba en lo más profundo de mi ser. La confusión y el dolor se convirtieron en una carga pesada que llevaba conmigo a todas partes. Me preguntaba cómo podría alguna vez reconciliarme con el hecho de que la persona que me dio la vida también fue la misma que permitió que me lastimaran de esta manera. La idea de confiar en alguien nuevamente, incluso en aquellos que deberían estar más cerca de mí, se volvió cada vez más difícil de aceptar. Ahora, en la etapa de mi vida en la que tengo 30 años, puedo mirar hacia atrás y reflexionar sobre el viaje emocional y mental que he recorrido desde aquellos oscuros días de mi adolescencia. He dedicado años a enfrentar y sanar los traumas pasados que alguna vez me consumieron, y aunque he hecho grandes progresos,
Todavía hay momentos en los que la sombra del pasado se cierne sobre mí. Sin embargo, he aprendido a aceptar que la curación no es un proceso lineal. Hay altibajos, días buenos y días difíciles, pero cada paso que doy me acerca un poco más a la paz interior que tanto anhelo. Aunque todavía sigo luchando en ocasiones, ahora entiendo que está bien sentirse vulnerable y necesitar apoyo. El camino hacia la sanación ha sido largo y arduo, pero cada obstáculo superado me ha hecho más fuerte y más resiliente. Me he convertido en una versión más empoderada y consciente de mí misma, capaz de enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Una parte importante de mi proceso de curación ha sido el reconocimiento de mi propia fortaleza y la reafirmación de mi valía como individuo. He llegado a comprender que soy mucho más que los traumas que he experimentado y que mi valía como persona no está definida por las circunstancias que he enfrentado. Es por eso que quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a cualquier persona que haya sido víctima de agresión sexual. Eres más fuerte de lo que crees y eres mucho más que tu trauma. Puede que el camino hacia la sanación sea difícil, pero quiero que sepas que no estás solo. Hay ayuda y apoyo disponibles para ti, y mereces vivir una vida plena y feliz. Quiero expresar mi profunda gratitud a todos aquellos que han estado a mi lado durante este viaje, brindándome amor, apoyo y comprensión incondicional. Vuestra presencia ha sido un faro de luz en los momentos más oscuros, y os estaré eternamente agradecida por vuestra generosidad y amabilidad. La experiencia que acabo de vivir hace apenas unos días aún resuena en mi mente, dejándome en un estado de incredulidad y shock. Fue como si una serie de eventos desafortunados se hubieran desencadenado uno tras otro en la pequeña ciudad donde resido. Todo esto sucedió en el momento en que celebraba mi 21º cumpleaños con mi familia, optando por ir al casino para festejar esta ocasión especial. La emoción y la anticipación llenaban el aire mientras nos dirigíamos hacia el casino, ansiosos por disfrutar de una noche de diversión y celebración. Sin embargo, lo que comenzó como un día de alegría, pronto se vio empañado por una serie de contratiempos. El casino al que decidimos ir estaba ubicado en el centro de mi estado, en una zona que no era precisamente conocida por su seguridad o por ser la más atractiva. Desde el momento en que nos aproximábamos al lugar, una sensación extraña se apoderó de mí. Experimenté una oleada de náuseas y una inexplicable sensación de preocupación que me recorrió todo el cuerpo. A pesar de estos signos de alerta, decidí ignorarlos, atribuyéndolos a simplemente estar mareado por el viaje en automóvil o algo similar. Sin embargo, en retrospectiva, me doy cuenta de que debería haber prestado más atención a esas señales. Era como si mi instinto estuviera tratando de advertirme sobre algo, pero mi mente optó por pasar por alto esas sensaciones incómodas en pos de la emoción de celebrar mi 21º cumpleaños en el casino. Es sorprendente cómo a veces tendemos a ignorar los indicios intuitivos que podrían guiarnos hacia decisiones más seguras. En el momento, traté de apartar esos pensamientos inquietantes y centrarme en el momento presente. Después de todo, era mi cumpleaños y quería disfrutar al máximo de la ocasión junto a mi familia. Así que, con determinación, decidí dejar de lado mis preocupaciones y sumergirme en la experiencia del casino, esperando que fuera una noche llena de diversión y emoción. Cuando llegamos allí todo estaba bien. Mi mamá, mi papá, mi novio y yo estábamos a punto de irnos cuando, de repente, un grupo enorme de personas se juntó. Corrí hacia el casino y luego grité. Dispararon. Alguien disparó un arma afuera del casino. Tenía más de 21 años. Así que los usuarios estaban empujando a la gente y todavía no sé por qué no regresamos. Había un grupo de niños más pequeños alrededor del montón. Así que decidimos tratar de llegar al auto para salir, que estaba a unos 10 minutos a pie. Terminamos doblando la esquina y ahora había policías gritando, «Salgan de aquí, hay un tirador activo, déjenme decirles». Cuando los policías te gritaban que te fueras de aquí,
Era una sensación muy aterradora. He recibido muchas amenazas de bombas y armas de fuego en la escuela, pero esto fue aún más aterrador porque lo escuchamos mientras corríamos hacia allí. Había un pañuelo y un montón de policías rodeando las calles. Mi mamá y yo estábamos en pánico, porque mi novio y papá no podían encontrar nuestro auto, y estábamos tratando de salir y largarnos de allí. Comencé a llorar, y mi mamá también porque no sabíamos dónde estábamos, y no podíamos entender dónde estaba ocurriendo realmente el tiroteo. Seguimos escuchando disparos y comenzamos a correr, y luego sonaron un montón de sirenas de policía. Afortunadamente, mi novio recordó en qué calle estaba el estacionamiento, así que terminamos corriendo hasta allí. La puerta del estacionamiento estaba atascada, y los autos quedaron atrapados allí durante más de 2 horas, y los policías no dejaban salir a nadie. Sentí que en cualquier momento, el tirador iba a entrar y comenzar a disparar. Afortunadamente, los autos que estaban estacionados allí arreglaron el sistema para dejarnos salir cuando finalmente regresamos a casa. Habíamos mirado las noticias y resultó que hubo una gran pelea justo al otro lado del casino y alguien había sacado un arma y comenzó a dispararle a personas al azar. Ahora entiendo cómo las personas pueden contraer trastorno de estrés postraumático y fobias por este tipo de cosas. Todos recuerden que si van a una gran ciudad, sepan exactamente dónde está estacionado su automóvil y siempre estén atentos a su entorno. Quizá eso puede literalmente salvar tu vida. Advertencia sobre violación, abuso físico y mental y pérdida de hijos. Esta será una larga historia. Mi nombre es Sam. Soy una mujer de 30 años. Esto me pasó cuando tenía 15, tal vez 16, y era un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Conocí a un chico que se llamaba Jay el primer día de clases y tenía el bolso de mi madre. Ella falleció cuando yo tenía 5 años. Lo dejé en la mesa de la cafetería cuando llegué a clase, y fue allí, cuando me di cuenta de que había dejado mi bolso. Le pregunté al maestro si podía ir a buscarlo, pero él se negó. Fue entonces cuando Jay saltó de su silla, y luego corrió a buscar mi bolso. Estaba muy agradecida de que hiciera eso para mí. Y no mucho después de que empezamos a hablar, habíamos empezado a salir. Él fue mi primer novio, así que, por supuesto, fue mi primer amor, y yo era muy joven y estúpida por ignorar las señales de alerta. Pasamos de tener una clase a 3 y recuerdo que yo era un estudiante de primer año y él era un estudiante de segundo año. Pero yo estaba en clases especiales porque tengo dislexia, pero no era tonta. Mi maestro enseñaba mi trabajo de clase y luego mientras trabajábamos él les enseñaba a los demás. Pasé de sacar A y B a hacer sus trabajos de clase por él y comencé a reprobar. Fue porque él me atrajo a su mundo hasta el punto de que todo se trataba de él. Estuvimos saliendo durante unos meses. Cuando comencé a notar todas las señales de alerta, él me besaba con más fuerza, siempre tocándome y cada vez que le decía que parara y que quería esperar hasta el matrimonio para tener sexo, a él no le gustaba eso, pero aún así seguí diciéndole que no. Exploté en mi cumpleaños cuando obtuve mi primer teléfono plegable, T-Mobile. Él obtuvo mi número y hablamos por teléfono y enviamos mensajes de texto. Un día perdí mi teléfono y recibí más de una docena de llamadas y mensajes de texto de él preguntándome con quién estaba. Me preguntaba lo que estaba haciendo y si lo estaba engañando. Le dije que no y que simplemente perdí mi teléfono, pero él no me creyó, así que prácticamente lo ignoré durante todo el fin de semana. El lunes estaba enojado conmigo, pero no le di importancia, ni siquiera me importaba. Era una niña feliz que subía mis propias calificaciones y me estaba concentrando en mí misma, así que tuve que quedarme después de la escuela para trabajar en mis ciencias, y cuando salí, Jay estaba junto a el pasillo y dijo que necesitaba hablar. Se acercó a mí y luego él me inmovilizó contra el suelo. Allí mismo me quitó las bragas y se salió con la suya. Tenía los ojos muy abiertos y estaba en shock y congelada, y no podía creer que esto me estuviera pasando. Cuando terminó me dijo que ahora le pertenecía y que nadie podría tenerme jamás. Me quedé mirándolo llorando y no sabía qué hacer.
Él dijo que me amaba mucho, y por eso no lo olvidó, y él simplemente no podía estar sin mí. Él seguía diciendo que yo le pertenecía, que no sabía qué pensar sobre lo que me estaba diciendo, y dijo que se mataría si no podía estar conmigo. Ahora me sentía atrapada y no sabía qué hacer ni cómo alejarme de él. Semanas después de esto comencé a sentirme mal y no sabía lo que me estaba pasando. Yo también era una niña, y realmente no sabía mucho sobre sexo, así que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Después de estar enferma había ido con una amiga fuera del estado para tratar de alejarme bien de todo, mientras estábamos en la carretera. Un camión se pasó un semáforo en rojo, y luego chocó en forma de T nuestro camión. No sabía lo que pasó, porque estaba dormida cuando ocurrió. Lo único que recuerdo fue una bocina en medio de luces brillantes, y luego, ¡bam! Lo siguiente que recuerdo fue que me estaba despertando en el hospital conectada a tubos y máquinas. Luego vinieron un grupo de médicos y estaban repasando todo lo que pasó conmigo, pero lo único que escuché fue que estaba embarazada y que el bebé se había perdido. Lo siguiente que me dijo el médico fue que tanto mi amiga como su madre, que estaba en el auto, también habían sobrevivido. Finalmente, semanas después me dieron de alta del hospital y cuando tomé mi teléfono, no podía creer lo que vi. Tenía miles de mensajes y llamadas de Jay preguntándome dónde diablos estaba, y mi abuela le había dicho. Lo único que le molestó fue que yo había perdido al bebé. Finalmente decidí que había terminado con él y terminé las cosas en persona en su cara, lo cual fue un gran error. Me abofeteó y luego me golpeó, diciéndome que no iba a ninguna parte. Luego intentó violarme una vez más, pero lo pateé en la basura y luego salí corriendo. Ahora sé que debería haberlo matado y haber llamado a la policía en este momento, pero solo quería que me dejaran solo, y solo quería vivir mi vida en paz durante muchos años. Seguí recibiendo mensajes de él, y lo veía aquí y allá, y eventualmente se convertiría en mi acosador, incluso hasta el día de hoy. Todavía lo veo a veces y él todavía intenta enviarme mensajes pidiendo que esté con él otra vez, pero simplemente lo ignoro. Ahora llevo un cuchillo conmigo todos los días, y también estoy aprendiendo a usar un arma para estar lista. También quiero mencionar que ahora estoy felizmente casada y estoy a punto de celebrar 9 años de matrimonio. Mi esposo lo conoce y me ha dicho que si alguna vez lo ve, es hombre muerto. Dirigiéndome hacia todas las damas, por favor, vean el rojo, las señales y reporten el acoso. Consigan tener evidencia de ello, manténganse a salvo. Realmente es un mundo loco y cruel para vivir. Soy una mujer de 18 años. Una noche mis amigos y yo decidimos ir a tomar unas copas para celebrar el cumpleaños de mi amigo y luego ir de discotecas. Mis amigos se fueron temprano alrededor de la 1 de la madrugada y decidí quedarme porque reconocí algunas caras y no quería volver a casa tan temprano que el club cerraba a las 3. Pero tomé mi último trago y me fui sola a las 2:30 después de tomarlo. Ya estaba muy borracha, pero quería otro para mantener mi borrachera por más tiempo, así que comencé a caminar hacia la casa de mi novio, que estaba a 30 minutos. Ten en cuenta que estoy usando tacones altos y un vestido de salir. Lo llamo, lo encuentro, y mi teléfono se apaga, así que decido caminar a casa y él dice que no puede acompañarme. Así que sigo mi camino sola. Mientras caminaba por la ciudad en medio de la noche, me mantenía pensando en no enfermarme o desmayarme. A su vez pensaba que había bebido mucho más de lo habitual, pero mientras hacía esto, un hombre se acercó a mí por detrás y luego tiró de mi brazo. Me doy la vuelta con la esperanza de ver a alguien que conozco, pero es un hombre al azar que nunca había visto antes. Comienza a felicitarme y me pide mi número. Lo rechacé respetuosamente y seguí caminando. El hombre luego comenzó a gritarme nuevamente para que le diera mi número. En este punto, aunque ya estaba confundida y asustada porque sabía que mi teléfono estaba muerto y estaba demasiado borracha para defenderme, comencé a gritar y tratar de correr sobre mis talones, cuando un grupo de hombres y mujeres, de entre 30 y 40 años,
Se acercaron de un hotel cercano para consolarme. Su inglés no era muy bueno, por lo que no entendían mucho, pero se ofrecieron a conseguirme un taxi a casa. Terminé rechazando porque mi teléfono estaba muerto y solo tenía dinero en mi celular. Se veía todo bien y comencé a caminar. Durante mi caminata traté de mirar a mi alrededor, pero no llevaba puesto mis lentes, así que estaba un poco borroso, pero pensé que estaría bien. A los 10 minutos de mi caminata a casa, después de dejar el grupo, apareció un auto y siguió pasándome varias veces. A veces, algo que debes saber sobre mí es que soy la persona más paranoica que jamás hayas conocido, especialmente cuando estoy borracha, así que sabía que esto no era bueno. Cuando el auto giró en la esquina para dar la vuelta, me escondí detrás de una pared que rodeaba los apartamentos. Cuando el auto se acercaba, se detuvo por un breve segundo y luego salieron 2 hombres. Había un hombre bajo y luego un hombre alto, y reconocí que uno de ellos era el mismo tipo que me había agarrado antes. Tan pronto como vi esto, las lágrimas llenaron mis ojos y comencé a orar a Dios. Luego me agaché y corrí detrás de uno de los grandes bloques de apartamentos, ya que pude escucharlos silbando tratando de sacarme de mi escondite mientras me escondía allí. Luego comencé a vomitar todo el alcohol que bebí y la comida de antes. El resto estaba un poco borroso, pero llegué a casa después de esperar y luego, al día siguiente, cuando se lo conté a mis amigos, uno de ellos me dijo que este mismo tipo estaba esperando a la salida del club, desde la 1 de la mañana. Como no lo noté cuando me fui. Para ser justos, probablemente fue mi culpa por ser lo suficientemente estúpida como para caminar a casa borracha y con un teléfono muerto. Solo agradezco a Dios que estoy viva y a salvo porque solo Él sabe a lo que ese hombre y su amigo habían planeado para mí. Era agosto de 2018 en Duncan, isla de Vancouver, Columbia Británica. Era el cumpleaños número 18 de mi amigo, y ya que somos campesinos sureños, había optado por una fiesta de cumpleaños en Mount Prevost, en las piscinas forestales. Esto fue especialmente emocionante para mí, ya que era una oportunidad para mostrar a mi nuevo novio ante mis amigos y hacérselo conocer a mi ex. Estaría allí para darle celos. Mi novio vivía en Sydney, así que cuando condujo hasta Duncan, ya estábamos tarde para subir a la montaña. Decidimos llevar su Kia Forte 2016 de 6 velocidades, en lugar de llevar mi difícil vehículo tonto de carrocería cuadrada, Star de 1965, que al final resultó ser una buena idea. Estaba bastante oscuro ya que nos tomamos las cosas con calma, conduciendo por los caminos forestales hasta el lugar, y mientras me acercaba al claro del bosque veía todos los autos de mi amigo. Y luego un tipo parado allí de la nada simplemente disparó un arma al aire. Al principio no pensé mucho en eso, ya que la mayoría de mis amigos son cazadores, entusiastas de las armas, y se habían estacionado cerca del lugar y salieron de inmediato. Mi amiga Alana corrió hacia mí y luego dijo que había unos tipos en esa camioneta y acababan de disparar esa arma. No nos dejarían en paz y eso que ni siquiera los conocíamos. Luego señalé la camioneta y la abracé. Le dije que estaba bien y luego me di vuelta para caminar alrededor del auto y ver qué estaba pasando. Eran 2 tipos muy borrachos con un arma cargada. Los vi cuando comenzaron a apuntar a los chicos diciendo que quién de ustedes lo había hecho. El tipo luego apuntó a mi ex, después mi novio, y también a algunos de mis amigos más. Le grité muy enojado y agresivo. Me volví hacia Alana, y luego le dije que teníamos que salir de aquí mientras caminaba rápidamente, de regreso al auto de mi novio. Vi a estas 2 chicas en el auto diciéndoles a los muchachos que pararan. Yo abrí el camino volando por esos pasajes de tierra con baches, y hacia la autopista con los muchachos en la moto, y el auto siguiendo a mis amigos y a mí. Conduje hasta la gasolinera más cercana con mi amigo Hunter justo detrás de mí. Luego vimos a todos mis amigos volando por la carretera con ese auto al azar, siguiéndolos en todos sus autos. Entonces decidí preguntarle qué pasó, ya que resulta que mis amigos estaban a la deriva en el claro, cuando estas personas borrachas aparecieron.
Les había preguntado a los chicos dónde era la fiesta, y cuando mis amigos notaron el fuerte alcohol en su aliento, les dijo a los chicos que estaba más lejos de la montaña y solo dijeron cualquier cosa para alejarse de ellos. Así que esos tipos borrachos se fueron, y cuando llegué allí, esos chicos y chicas en la camioneta habían regresado todos enojados por decir que había una fiesta en la montaña, cuando no la había, ya que mi único amigo le había mentido al tipo del arma. Fue entonces cuando se enojó y decidió disparar en el aire como advertencia. Fui la única que se quedó para hablar con la policía, ya que todos estaban enfurecidos con alcohol en sus autos, y en ese momento también tenían marihuana ilegal en sus autos. Mientras hablaba con la policía con mi novio, terminamos descubriendo que el dueño de la camioneta en realidad no era quien la conducía, pero en realidad había dejado que sus amigos le prestaran su camioneta. No es broma, la policía encontró a los muchachos, pero los muchachos no fueron arrestados porque literalmente dijeron que no habían sido ellos, y aparentemente 12 testigos no fueron suficientes, así que sí, esos tipos se salieron con la suya. Terminamos tratando de aprovechar la noche al máximo festejando en la casa de mi amigo en Salum. Desde entonces me mudé fuera de la isla desde Vancouver, pero cada vez que paso por las piscinas forestales siempre recuerdo esa terrible noche. Estoy en el tercer año de secundaria y vivo con 4 hermanos y 2 padres, además de mi hermana discapacitada, que recientemente tuvo un accidente automovilístico. Esto me pasó hace un tiempo, y tenía miedo de decírselo a alguien, principalmente porque la persona en la que pensé que podía confiar intentó matarme. Por ahora, llamaré a mi ex, Damian. Estuvimos en una relación durante aproximadamente 5 a 6 meses. Como puedes imaginar, la relación era de esas tóxicas. Aquí está la historia. Cuando comencé a salir con él, era el novio ideal, el que te cuida y te ayuda con las cosas que necesitas. Pero a los 2 meses de nuestra relación, mis padres y yo comenzamos a ver que me estaba deprimiendo. Esto se debía a que Damian, durante el primer mes de nuestra relación, se había vuelto tóxico. Él me seguía a casa después de la escuela a pesar de que vivía a 30 minutos en auto. A veces veía el auto de su hermano cerca de mi casa y estacionaba cerca de él. La razón por la que sé esto es porque el hermano de Damián estaba en el último año cuando Damián y yo éramos estudiantes de segundo año. En la parte trasera del auto decía: "Felicitaciones por terminar la escuela, William". Ten en cuenta que no vivíamos en una zona bastante buena. Por ejemplo, solo he visto 2 Teslas donde vivo. Ambos son muy fáciles de recordar ya que el Tesla blanco tiene un interior morado y el niño que lo conduce es rico como nadie. Pero de todos modos, la mayoría de las veces veía el auto circulando por mi vecindario. Al principio no me importó, solo pensé que iba a trabajar. Después de un mes, estaba sola en casa y le había contado a Damián todo sobre el extraño Tesla. Pronto me dijo que le enviara una foto como prueba, y por supuesto, le enviaría una foto del exterior. Pasa aproximadamente 1 hora, y escucho a alguien crujir afuera, y luego se escuchó cómo comenzaba el silencio. Mi pastor alemán estaba en alerta máxima en ese momento, y tan pronto como comenzó a ladrar, escuché a alguien decir: "Oh, mierda", y luego un auto tuvo pequeños incidentes. Esto continuó sucediendo hasta el 12 de septiembre. Era el cumpleaños de mi hermano, y sus amigos iban a venir, así que todo estaba muy ocupado. Todos los niños pequeños estaban jugando y todos se estaban divirtiendo. Por supuesto, le envié un mensaje de texto a Damián. En ese momento estaba un poco asustado de romper con él, y entonces vino, se quedó un par de horas, comió el pastel, y pronto pensé que se había ido. Más tarde, una vez que todos se estaban acomodando y todos se estaban preparando para ir a la cama, mis padres, por supuesto, tuvieron un largo y difícil día, así que querían ver algo de Netflix con mi tía. Creo que pronto me quedé dormido alrededor de las 9. Finalmente me desperté y Dios sabe qué, tan pronto porque escuché un pequeño crujido en el armario. Por supuesto, creo que algo pasa porque veo un montón de películas de terror y ahora estoy jodidamente paranoica.
A veces escucho algo caer en los armarios porque tengo maquillaje en el armario, así que podría haber sido porque me gusta mantener las cosas organizadas desde entonces. Tengo un poco de TOC, escucho algo caer de nuevo, y luego enciendo mi lámpara. Luego me acerco a la puerta de mi armario y la abro tan rápido como puedo, mientras tengo una lata de spray de pimienta en mi mano. Y no puedo creer lo que veo. Veo a Damian mirándome directamente con su teléfono, y está grabando y tomando fotos de mí, durmiendo hasta tarde. Creo que me asusté, y luego le pregunté qué diablos estaba haciendo en mi casa. Una vez que se dio cuenta de que había sido atrapado, vino directamente hacia mí, agarrándome por la muñeca y abalanzándose sobre mí en la cama tratando de avanzar. Se pone encima de mí cubriéndome la boca y lo muerdo. Hago lo mejor que puedo para luchar contra él, y lo empujo fuera de mí. Corro escaleras abajo viendo a mi tía y a mis padres ahora medio dormidos, y luego les grito diciéndoles lo que estaba pasando. Al principio no me creyeron, y pensaron que solo estaba teniendo una mala pesadilla, pero decidieron ir a revisar de todos modos y encontraron mi ventana abierta de par en par, y luego vieron un auto saliendo del camino de entrada. Mi papá salta al teléfono y luego llama a la policía. La policía viene a nuestra casa y les cuento todo lo que pasó y ellos toman el informe policial. Como puedes imaginar, nuestra relación terminó después de esto. La policía fue a su casa el mismo día y hablaron con sus padres, pero no salió nada. Los padres le dijeron a la policía que sus 2 hijos habían estado con ellos toda la noche, lo cual es una completa mentira y solo los estaban encubriendo. Sin embargo, todavía llevaron a ambos hermanos a interrogarlos. Realmente me gustó la forma en que la policía manejó la situación. El único problema fue que no había evidencia que demostrara que Damian me hizo algo, y lo único que hicieron fue acusarlo de allanamiento de morada. No cumplió ninguna condena en la cárcel, solo algo de trabajo comunitario o algo así. Aproximadamente 2 meses después de todo esto que pasó, la temporada de fútbol estaba a punto de terminar, y yo estaba con mis 2 amigos, a quienes llamaré Brooke y CJ. Por supuesto, no le había contado a ninguno de mis amigos lo que pasó porque normalmente no le cuento a la gente mis problemas, especialmente porque esto estuvo relacionado con la policía. Así que, desafortunadamente, Damian es amigo de CJ y lo llama y le dice que sabe dónde estoy, que estoy en el partido de fútbol. Ahora el estadio de fútbol es muy grande. Debajo del estadio donde se encuentra nuestro equipo local, hay 2 baños, y luego puestos de comida para la comida, que ya había pasado hace un minuto. De todos modos, mientras voy al baño veo a Damian caminando con sus amigos. Damian mira a sus amigos y luego dice, «Hola, necesito que nos dejen solos por unos momentos». Luego lo miro antes de entrar al baño diciéndole que se vaya a la mierda. No esperaba que entrara al baño de chicas porque había tanta gente allí. Damian entonces entra al baño y, por supuesto, yo estoy haciendo mis necesidades tratando de orinar. Entra al cubículo, y de hecho espera hasta que otras 2 chicas salgan del baño. Una vez que se van, recuerdo que cerró la puerta con llave y luego miró debajo de mi cubículo. No grité y luego me dijo que me callara, que tuve suerte la última vez y que esta vez sería diferente, y que me arrepentiría de lo que le hice. Saca un cuchillo y lo desliza dentro del cubículo conmigo. Me levanto los pantalones lo más rápido posible, y luego lo miro tratando de preparar mi spray de pimienta. Me golpea mientras yo lo rocío en los ojos con mi spray de pimienta, y terminó siendo una pelea de ida y vuelta en la que hice todo lo posible por alejarme de él. En algún momento, agarró el cuchillo y trató de blandirlo hacia mí. Por suerte, solo logró cortar una parte de mi brazo y luego le di un puñetazo en la cara a cambio. Procedí a patearlo en las pelotas, agarré el cuchillo y luego grité para llamar a los guardias de seguridad que estaban cerca de los puestos de comida. Se apresuraron y vieron todo lo que sucedió. Bien, las consecuencias es que una vez más llamaron a la policía y enviaron a Damian a la cárcel. En pocas palabras, mi familia y yo presentamos cargos contra él, y hubo un caso largo, y terminó yendo a la cárcel por bastante tiempo. A mis padres ya no les gusta mencionar el tema, así que realmente no hablamos de eso, pero diré que los padres de Damian hasta el día de hoy
han enviado amenazas de muerte a mi familia, lo que llevó a obtener una orden de restricción contra ellos. Decir que Damián, con toda su maldita familia, son psicópatas, y realmente no quiero tener nada que ver con ninguno de ellos nunca más. Hasta el día de hoy no puedo creer que todo esto me haya pasado. Toma esta historia como un recordatorio que hay cosas que no tienen por qué ser consideradas normal o aceptable.